votaste en contra de elevar a rango constitucional, considerar delito grave. Hay que cuidar a los fabricar que y comercializar fentanilo. Tú votaste en contra de elevar a rango constitucional que fueran considerados delitos graves. Es la cantidad de ¿Con qué cara? Pero bueno. En México. Mira, no se puede hablar de llamado a la unidad de dientes para afuera, porque al final eso sería querer que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes. ¿Y por qué quieren, en verdad, que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes? Porque ellos perdieron el voto migrante. O sea, porque esos migrantes tuvieron que huir de México. Ustedes perdieron el voto migrante. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La mesa de mujeres aquí en Grupo Fórmula. Kenia López Rabadán, diputada del PAN, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Buen gracias día a todos por estar aquí. Andrea Chávez, senadora de Morena, ¿cómo estás, Andrea? Buen día, Susana, gracias por la invitación. Gracias. Y Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Azucena. Saludos al auditorio. Buen gracias. Día. Está México reaccionando de la manera correcta ante el huracán Trump. ¿Estamos actuando con cabeza fría, como dice la presidenta, o estamos lentos, Kenia? Pues mira, me parece que hay que hacer dos reflexiones. Primero, es necesario, por supuesto, una unidad nacional. Es claro que todos los mexicanos queremos que le vaya bien a México. Es claro que todos los mexicanos que tenemos algún conocido o algún familiar en Estados Unidos, queremos que a los mexicanos en primera, segunda o tercera generación que viven en Estados Unidos, pues tengan mejores condiciones de vida con este nuevo gobierno allá con nuestros vecinos de Estados Unidos. Pero también es un hecho que hay que reconocer que hemos hecho mal como país, en dónde hemos fallado, en dónde el gobierno ha fallado y por qué el presidente Trump hace esas amenazas que claramente, por cierto, es lo que él dice, lo hicieron ganar en esas elecciones, claro. ¿No? Y la primera reflexión que tendremos que hacer en este punto, pues por supuesto, es dejar de abrazar a los delincuentes, Azucena. Es claro que este país lo que necesita es seguridad. Lo necesita primero para nosotros, primero para los mexicanos y también, por supuesto, para poder tener una mejor relación internacional. Cuando se tomó la pésima decisión de abrazar a los delincuentes, lo que se hizo en ese momento por el régimen anterior de Morena es elegir a los malos y no a los buenos. Se eligió abrazar a los delincuentes y se eligió dejar de lado a las familias y a millones de mexicanos. Y por eso es que tenemos hoy estos números tan terribles de desaparecidos o de asesinatos en el país. Andrea Chávez de Morena. Pues mira, verdaderamente agradecida con esta postura a favor de la unidad nacional. Me parece que es un momento en el que no se le puede regatear un milímetro de apoyo a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de entrar en el análisis de lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí me gustaría enfatizar en que la estrategia de abrazos no balazos no es una estrategia en sí misma, no se abraza a los delincuentes. Es una forma de comunicar una estrategia de seguridad que atiende a las causas que originan las profundas desigualdades que orillan a las personas a elegir el camino incorrecto y no el camino correcto, ¿no? Es una frase muy bonita de una poetisa juarense, por cierto, Arminia Arjona, que acaba de perder la vida lamentablemente, a quien pues yo le mando muchos saludos a su familia, muy querida para mí. Mira, yo creo que hay buenas noticias dentro de lo que se ha anunciado y me parece que hay que mencionarlas porque siempre en estas mesas de análisis lo que he estado viendo de parte de la oposición es como una visión un poco fatalista, ¿no? Como siempre, pues son los voceros del desastre, los agoreros del desastre. Y me parece que hay buenas noticias. En los decretos que ha firmado el presidente Donald Trump, se establece de manera clara el compromiso a favor de la revisión del Tratado de Libre Comercio que será el año próximo. En campaña Donald Trump había hablado quizás de anular este tratado de libre comercio y ahora afirma que se queda firme precisamente este tratado, cosa que va a beneficiar muchísimo a México y Canadá, que son dos de los países que suscriben este acuerdo muy benéfico para las tres naciones. En segundo lugar, que no hay mayor novedad en materia de política migratoria. La política migratoria que anuncia el presidente Donald Trump, que firma a través de los decretos, es la política migratoria que él ya
ya encabezó en su primer mandato, que nos tocó pues precisamente manejar Sí, pero aquí luego en llegó México. Biden y la paró. Entonces, nada más que ahora ya regresó Trump. cambió, ¿no? Un poco cambió, en lugar de MPP, pues cambió a CBP One, y entonces ahora regresaríamos a MPP, que es la estrategia de quédate en México, que básicamente significa que los solicitantes de asilo no se queden en Estados Unidos mientras solicitan el asilo, Sí, que en se queden México. en otro país. En México, Eso ¿no? contra la voluntad de México, porque si fuera con la voluntad de México sería tercer país seguro, que es pues condición somos. completamente Están llegando todos distinta. aquí, hondureños, venezolanos, Pues todos, lo que ha dicho la cubanos. presidenta es, nosotros vamos a establecer, digamos, lugares en donde se les va a hacer un retorno asistido a estos migrantes, no es que se reciba a estos migrantes con voluntad, ¿no? Déjame escuchar el arranque de Alejandra Barrales. Adelante, senadora. Sí, muchas gracias. Bueno, pues de nuestra parte vemos que estamos enfrentando quizá una de las crisis pues más importantes que haya vivido nuestro país o que vaya a vivir nuestro país en recientes años, y me parece que esto nos va a poner a prueba a todos. Creo que es un reto grande el que se tiene, pone a prueba nuestro gobierno, cómo va a actuar, qué tan preparado está para reaccionar, pero también nos pone a prueba a todos los demás actores políticos que participamos en este país. Me parece que es una buena señal el llamado a la unidad. Hay que responder a ese llamado a la unidad. ¿Por qué es ese llamado a la unidad contra qué? A la unidad contra las amenazas, contra lo que más que advertencias es ya un aviso de lo que se va a venir. Trump dice, voy a deportar a los ilegales. Bueno, la llegada y de todos tanta... vamos a decir, no, maldito. O sea, ¿unidad qué? Unidad que tiene que convertirse en acción. Ese es el reto del gobierno. ¿Cómo convertimos este llamado en acción? Acciones que tienen que ver con darle una alternativa a todos esos migrantes, que nos guste o no nos guste, eso ya será cuestión Voy a nombrar a los cárteles como grupos terroristas. Debate. ¿Qué podemos hacer nosotros, unidad? ¿Qué? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, que haya un gobierno que nos diga con claridad qué es lo que tiene contemplado hacer, cómo lo van a hacer, y de nuestra parte, pues también jugar el papel que a nosotros nos corresponde. Por ejemplo, en el Senado, nosotros nos vendría muy bien, de hecho tiene que darse pronto, pues una plática con el secretario de Relaciones Exteriores, qué es lo que está pensando, cómo cerramos filas, cómo vamos, es parte de lo que hoy tenemos que trabajar de manera institucional, donde todos los que hacemos política en este país tenemos que poner por delante a México. Eso es lo que hoy se espera de nosotros. Tiene derecho, déjame ponerlo así, es injusto, es doloroso, es muy trágico lo que hace Donald Trump con los migrantes. ¿Tiene derecho a deportar a los migrantes ilegales o no? Bueno, lamentablemente está ocupando más o menos las mismas frases que ocupa Morena aquí en México, ¿no? Porque ganó, porque él supone que la gente votó por él por eso, porque lo dijo en campaña, y entonces con ese, pues digamos que con ese pretexto o con ese argumento, como por cierto igualito lo hace Morena aquí, uno cuando se pregunta es que, Morena, ¿por qué estás chatarrizando al Poder Judicial? Morena, ¿por qué estás destruyendo las instituciones? Pues muchas de las respuestas... digamos, la mayoría lo votó así, dice ¿no? porque lo dijeron en campaña, y entonces por eso suponen los señores del régimen que pueden destruir instituciones, destruir la transparencia, destruir al Poder Judicial y demás. Yo te diría, tiene derecho a mejorar las condiciones de su electorado e incluso de quienes no votaron por él, por supuesto, como también este gobierno en México tiene derecho a defender a su electorado y a quienes no votamos por este gobierno. Sí. Ese es el problema. Cuando tú preguntas, ¿y la unidad qué? El problema es que el régimen de Morena lamentablemente le funcionó dividir, le funcionó separar, le funcionó violentar a la oposición, le funcionó, y ahora yo creo que sí, la presidenta Sheinbaum está obligada a buscar a todos. ¿Sabes Pero cuántas pues había veces? Dicho que no. Exacto. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido con el poder legislativo? Nunca. Nunca. O sea, con los morenistas sí. Ese es su partido, ese es su régimen, son sus aplaudidores. De la mayoría calificada esos son los que le aplauden, ¿no? Pero yo me refiero a en términos de digamos, un poder con otro poder, efectivamente no ha sucedido, y me parece que es necesario que suceda. Andrea.
Mira, yo te hablaba de las buenas noticias y a dónde voy es, el gobierno de México está preparado, ya ha anunciado una estrategia México te abraza con centros de atención para mexicanos migrantes que sean deportados, que son deportados todos los días, ¿eh? O sea, nosotros veíamos cifras el día de ayer, veíamos algunos videos en redes sociales de la gente que lamentablemente se quedó pues sin su cita, que había tramitado a través de la aplicación de CBP One, pero cuando tú revisas las cifras de deportaciones en otros días, pues... no ha sido mayor. No ha sido escandaloso, ¿no? Hay que estar siendo muy respetuosos y responsables para analizar qué es discurso y qué son acciones. Por lo pronto no ha sido una ola masiva de deportaciones, no sabemos qué puede pasar. Correcto. ¿Y por qué digo analizar discurso de acciones? Mira, Donald Trump se la pasó diciendo en toda su campaña que iba a banear y a prohibir la utilización de TikTok. El domingo pasado se baneó precisamente la aplicación de TikTok y estaban pues nuestros compañeros en Estados Unidos pues muy tristes, gente que se dedica a eso, influencers, ¿no? Y que hacen su vida allí. Y ahora que dice el presidente Donald Trump, ya hasta se va a bajar la aplicación, ya va a descargar, ¿no?, la aplicación de TikTok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que revisar muy bien que sí son acciones concretas y que es discurso, y no podemos estar reaccionando a todo lo que él diga porque precisamente le está hablando a su base, a su electorado. TikTok, bueno, es un asunto que no directamente nos importa demasiado, ¿no? Pero digamos, cárteles, como grupos terroristas, deportación de migrantes, tratado de libre comercio. Voy a nombrarlo del Golfo de México nada más para ver hasta qué grado puede llegar Donald Trump, ¿no? A veces de incongruencia e irracionalidad. Pero, o populismo, pero perdóname, las amenazas pues las está cumpliendo, al menos está firmando iniciativas, Alejandra. Nosotros tenemos la obligación de tomárnoslo en serio, sobre todo cuando hemos visto que sí son reiteradas las ocasiones donde ha pasado a los hechos. Nos parece que no tenemos espacio para pensar si se viene poco o poco a poco el problema. El problema va a llegar, ahí está, y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para eso. Y estas circunstancias nos van a poner a prueba a todos. Tenemos que confirmar que somos capaces de anteponer a nuestro país por delante. No va a ser sencillo, porque estamos acostumbrados a esa radicalización, a esa separación que el gobierno de Morena creó. Hoy yo veo en la presidenta una actitud diferente, que tiene que pasar a los hechos. En el discurso está bien que nos llame a la unidad, pero efectivamente, como dice Kenia, necesitamos sentarnos a platicar, a ver cuál es la ruta que vamos a hacer. Creo que es una buena señal, nos ayuda a todos quedarnos con ese mensaje, pero necesitamos hechos. Regreso con ustedes. 35 minutos, bueno, continuamos aquí en este debate con Kenia López Rabadán, con Andrea Chávez, bienvenida de nuevo, Andrea, qué gusto, Alejandra, lo mismo, bienvenidas. A ver, cárteles del narcotráfico nombrados como terroristas por Donald Trump, ¿sí o no? ¿Y qué implica? Porque se habla de la soberanía cuando en realidad esto no faculta a Donald Trump para invadirnos con militares, ¿no? Estamos, creo que también sobrereaccionando a eso. No sé, a ver, ¿qué opinas, Kenia? Yo lo primero que te diría es que él tiene derecho a nombrar, y bueno, como dijo Rocha Moya. Por supuesto, qué impresionante que el gobernador siga en su puesto, es impresionante. Pero regresando. El presidente Trump tiene derecho a hacer de su legislación con su Congreso lo que ellos quieran definir. Y yo le pregunto al gobierno de México, ¿por qué defiende? Y por cierto, a los voceros de Morena, ¿por qué defienden que no se declaren a los cárteles como grupos terroristas? ¿Por qué no? Si esos son terroristas. Azucena, es muy claro, matan gente, cobran piso, secuestran, envician y enferman con sus drogas a millones de mexicanos, generan terror y empoderan a más delincuentes. Por supuesto que son terroristas. ¿Y la soberanía? Si en Estados Unidos los quiere nombrar así, pues será
problema y decisión de Estados Unidos, pero incluso nosotros en México así deberíamos de nombrarlos, como terroristas, y no defenderlos como parece que lo está queriendo hacer el gobierno o muchos de sus acompañantes. ¿Por qué no, Andrea Chávez? Mira, estoy escuchando que nosotros ayudamos a los malos, que nosotros beneficiamos a los delincuentes, que nosotros estamos apoyando a los integrantes del crimen organizado, y finalmente nosotros no fuimos los que nombramos un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Yo el día de hoy puedo decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo que hizo Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dudo que ellos puedan hacer lo mismo con Genaro García Luna. Habiendo dicho eso, me parece que ellos pueden catalogar a los cárteles de la droga, a los delincuentes como ellos gusten y manden, y realizar sus estrategias de seguridad dentro del territorio de Estados Unidos. Simplemente lo que nosotros no estamos de acuerdo es que hay una política injerencista que afecte en contra de nuestra soberanía. Hay implicaciones legales. Pero no le permite a Trump entrar armado a México. Dependiendo de la interpretación que tú le des a ese tipo de catálogo, ¿no? Hay un catálogo precisamente en donde se habla de grupos terroristas y cuáles son las acciones que el gobierno de Estados Unidos puede realizar habiéndose catalogado como grupos terroristas. ¿Entrar con Fuerzas Armadas? Sí, de eso se ha hablado en ciertos discursos de Donald Trump. Por eso digo yo, hay que ser muy responsables en analizar qué es discurso y qué son acciones. La presidenta de México, que ojo, tiene una legitimidad inmensa, 4 de cada 5 mexicanos aprueban su mandato, están con ella. Es decir, tiene el 80% de aprobación del pueblo de México, tiene la legitimidad para defender nuestra soberanía, y me parece que ahí no podemos escatimarle nada. Por una parte, Marco Cortés, que me dicen que puede ser en pocos días el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Van a quitar a 2 mujeres para poner a 2 hombres. Pero imagínate, proponía... a ver... Pero mira, bueno, él proponía que se les catalogaran como terroristas para que pudieran entrar a México. Él lo dijo, él lo anunció, lo verbalizó. Y luego el presidente actual del PAN, Jorge Romero, dijo: estoy en completo desacuerdo, pero para nada, no podemos escatimar la soberanía de nuestro país. Y entonces yo digo, ¿a quién le creo? ¿A Marco Cortés? ¿A Jorge Romero? ¿O le creo a los gobernadores Curi en Querétaro, pues a todos los que Tere firmaron, Jiménez en Aguascalientes, María Eugenia que Campos, que dicen respaldamos el mandato presidenta de la presidenta de la República? ¿O a quién le creo? ¿Cuál es, ¿Qué postura ¿cuál es la tiene postura la del bancada PAN, del PAN? A ver, para nosotros... sí y que entren, sí y que no entren. No, a ver, para nosotros es claro, va a haber una necesidad de unidad nacional, y esa unidad nacional la tiene que iniciar el gobierno, este gobierno que en muchas ocasiones es absolutamente corrupto y gandalla con la oposición, y por supuesto prioriza a los cárteles. Ahí se ve, ahí están los datos. Eso no tiene nada que ver conmigo o con una posición, digamos, distinta a lo que está haciendo el régimen. No, la realidad es esa. No, mira, senadora, yo no te interrumpí, nada más para darte. Estos son los datos reales. Las personas que están desapareciendo en México están verdaderamente, digamos, sobrepasando la realidad histórica. Enrique Peña 10 por día, Andrés Manuel los primeros 20 por día. días de gobierno. Aquí está, es una fuente del gobierno. No es una fuente, me preocuca que no tengas el dato. Yo veo un cuadrito que sí sería bueno que conocieras los datos de tu gobierno. Leer no hace daño, digo, es muy claro. La fuente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En los primeros 100 días de los últimos 4 sexenios, Felipe Calderón tenía por día, en sus primeros 100 días, 2 desaparecidos. Imagínense. Peña, 10. López Obrador, 20. Y la señora Sheinbaum, 41. Si esto no es ayudar a los delincuentes, entonces discúlpame, todo lo que dices es simple y sencillamente un populismo, es indudable, arriesgando la vida de los mexicanos. Alejandra Barras. Tenemos un problema real en este país que tiene que ver con la inseguridad y que en mucho tiene origen en este problema del narcotráfico, un problema que nos ha rebasado y que incluso está afectando al país vecino. Y efectivamente estos documentos, estos mandatos que firma recientemente Trump, lo facultan a él a tomar acciones, primero, económicas. Después de viaje, lo que tiene que ver es una repercusión, él puede poner a quién deja entrar, a quién no, a quién le da visas, accesos, etcétera.
y efectivamente le da la posibilidad de maniobras militares. ¿Le da la posibilidad de entrar? En su legislación interna no, sí. Le da la posibilidad de que él tome decisiones directas sobre militares, sobre otros territorios. ¿Sobre otros territorios? Sí, eso es a él, Que otros países lo permitan o no, ese es otro asunto. Pero eso no es lo que legalmente. Que lo permitas o no, no sí importa, porque una cosa es lo que a él le permitan. A él le pueden permitir andar desnudo si quiere. El tema es que tú lo dejes entrar desnudo a tu país. Esa ya es otra cosa. Bien. Pero lo que a nosotros sí nos toca es que esas decisiones que él puede tomar y que es libre en su país de tomar esas decisiones, pues nos afecten de manera positiva. Es decir, nosotros no podemos cerrar los ojos al problema que estamos viviendo, no podemos decir que lo que pasa aquí no le sucede también o le impacta a su país, en donde también hay corresponsabilidad, porque esos grupos terroristas están armados por un solo país y ese país que les da las armas es Estados Unidos. Claro, serían entonces tampoco podemos integrantes de la misma cadena del terrorismo. Es que tampoco podemos asumir nosotros solamente la responsabilidad. Es un tema donde ellos también tienen responsabilidad. Hay que actuar juntos y es ahí donde tenemos que entrar todos para que, tampoco se trata ahorita de llegar al tema de patria o muerte o soy traidor porque abro la patria y que entren y urge tomar medidas. Pero es la presidenta quien debe marcar la directriz, porque hay muchos legisladores o legisladoras que solamente calientan el ambiente. Claro, ¿no? Un ambiente, un ambiente que hay que reconocerlo. Fue asusado por el gobierno de Morena. Eso fue, no lo podemos negar. Ok, pero hoy tenemos una presidenta que está o sea, ¿el presidente López Obrador se llevaba muy bien con Trump? No, a lo que me refiero es internamente me refiero, esa polarización que existe. ¿En el país? Claro, en el país. Bueno. Hoy tenemos una necesidad de despolarizar. Hay una circunstancia, pero también hay una voz que nos está llamando a la unidad. Es a eso a lo que me refiero. Veamos la forma de que este problema, que no puede ser solamente el problema de México, pues cada quien haga la parte que le corresponde, sin dejar de lado lo que le toca a Estados Unidos. Senadora Chávez. A ver, ¿qué no queremos y qué sí queremos? ¿Qué no queremos? No queremos ese tipo de coordinación que se daba en sexenios como el de Felipe Calderón, con Iniciativa Mérida y una partecita de la Iniciativa Mérida llamada Operativo Rápido y Furioso, a través del cual se armó a la delincuencia organizada. O sea, hubo un traspaso, hubo un trasiego de armas de uso exclusivo del ejército de forma legalizada que llegaron a las manos del crimen organizado. Fueron y luego miles de armas que se introdujeron de manera legal y que llegaron a las manos del crimen organizado, que son armas que se han utilizado en masacres como la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, cuando Felipe Calderón dijo los mataron por delincuentes y por andar pues en la mala vida, ¿no? Y eran jóvenes de bien, de excelencia, etcétera. Eso no queremos. ¿Qué no queremos? Políticas injerencistas que atenten en contra de nuestra soberanía. ¿Qué sí queremos? Coordinación. Me parece que eso es fundamental. Hay que coordinarnos. Que los homólogos secretarios de Seguridad Pública en México, en Estados Unidos, que el canciller, o el día de hoy empezaron las conversaciones con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Juan Ramón de la Fuente, canciller, la presidenta de la República, lo anunció en la mañana, que nos podamos coordinar para garantizar eliminar de tajo el trasiego ilegal de armas y también el traspaso ilegal de drogas hacia Estados Unidos. Es un ganar-ganar, pero eso sí, respetando nuestros ámbitos de competencia, nuestra territorialidad y no sobrepasando esas facultades. Estoy de acuerdo, ¿no?, con el tema de la invasión y la injerencia armada, pero colaboración. ¿Por qué no utilizar Estados Unidos con la inteligencia? Sí, pero no tienen? Operativo Rápido y Furioso, no esa parte de la iniciativa. O sea, lo del Mayo, perdón. No lo de regalarle el país, para no, sorpresa no más de nadie, colonialismo. Pues claro que Estados Unidos estaba ahí enterado, pues, pero bueno, regresemos con qué tenemos que hacer respecto a Donald Trump. La unidad, etcétera, etcétera. Concretamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente al huracán Donald Trump, que está imparable? Bueno, primero que nada yo te Cuéntamelo diría... cuando regresemos. Va. ¿Me parece bien? Gracias. Regresamos con Kenia López Rabadán del PAN, Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano y Andrea Chávez de Morena. Volvemos. La mañana en punto, vamos al cierre de esta mesa. ¿Qué tenemos que hacer frente a Donald Trump? Más allá de discursos y desplegados en el periódico, etcétera, ¿qué tenemos que hacer, Alejandra Barrales? Bueno, yo estoy convencida que tenemos que trabajar internamente.
hay que platicar, hay que dialogar, necesitamos ser institucionales, necesitamos reunirnos los tres poderes, el legislativo, ejecutivo, el judicial, con todo y sus asegúnes, pero es importante que cerremos filas para acompañar, para definir una estrategia y para traducirla en acciones. No podemos quedarnos solamente en conocer en las mañaneras qué es lo que dice el gobierno. Si realmente estamos hablando de unidad, necesitamos que esa unidad se demuestre en mesas de trabajo, que veamos a los diferentes secretarios que tendrán a cargo la atención a los temas de migración, lo que tiene que ver con el tema económico, lo que tiene que ver también con los asuntos de seguridad. Tendríamos que estar trabajando. En las cámaras tenemos comisiones que ya están preparadas con diferentes temas, lo que tiene que ver con cada tema, bueno, pues que haya las contrapartes ahí platicando para que de ese discurso y de ese llamado a la unidad pasemos a los hechos. Pero no está sucediendo todavía. No está sucediendo, ya está la amenaza, ya está la advertencia y tenemos que reaccionar de manera anticipada, no esperar a que nos agarren con los dedos en la puerta. Kenia. Bueno, primero hacer un paréntesis sobre lo que se comentó aquí por parte del gobierno. Dice, no queremos políticas injerencistas. Oye, pues si se la viven subsidiando a los cubanos, al régimen cubano, si fueron capaces de ir... No, injerencistas para nosotros. Pues, bueno, me parece una vergüenza, porque además a los viene, cubanos claro... que haya médicos en la Sierra Tarahumara. Que no haya médicos, que vengan a ideologizar, que vengan a ideologizar al país. Vidas, por Dios. Apoya a Maduro. ¿En qué cabeza cabe apoyar un cuate que se robó las elecciones? Médico por su nacionalidad. Porque oye, claro, por supuesto Maduro, que como aspiran a hacer algo parecido, son capaces de hacer eso. Es el anecdotario, ¿no? Pero siempre bueno, hablan de las vamos a manifestarse contra Maduro. Creo que sí tenemos claro que es un dictador, se robó las elecciones. ¿Por qué no podemos ser injerencistas? Porque por es precisamente se llama por favor, pero se llama política de libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué pasa un cuate que se robó las elecciones? Porque claro, si ustedes quieren hacer lo mismo, seguramente están de acuerdo. Estamos hablando de los migrantes mexicanos, de nuestros paisanos que levantan a dos países con su esfuerzo, con su ánimo, que tenemos que estar haciendo todas y todos en unidad cosas, y de pronto es Maduro, Venezuela, Cuba, perdón, pues tenemos problemas en México, volteen a ver a los problemas en México. Quien está ideologizando en un debate que es de la mayor envergadura son ustedes en este tipo de mesas. Regreso con mi tiempo, porque la senadora, a ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros en México? Por supuesto, tenemos que generar las condiciones para que haya un acuerdo bilateral México, Estados Unidos sobre seguridad. Para que haya un acuerdo bilateral, lo primero que necesita el gobierno de México es dejar de abrazar a los delincuentes, dejar de solapar a estas personas que lamentablemente tienen secuestrada una gran parte del país. Para que haya un acuerdo bilateral se necesita decir de manera clara y pública que no van a estar del lado del narcotráfico. Por supuesto, cuando se escucha y se ve que se ponen a defender para que no los nombren como grupos terroristas, pues entonces pareciera que el gobierno y muchos de sus voceros y muchos de la gente que hoy tiene poder está del lado malo, del lado incorrecto. Nosotros en el PAN decimos, sí queremos unidad, sí queremos que este gobierno aplique la ley a los delincuentes, sí queremos que México pueda vivir en paz y con justicia. ¿Sí van a poner a Marco Cortés como coordinador? No se ha definido, entiendo que se va a definir en los próximos días. Como tú sabes, es una decisión estatutaria del presidente nacional. En estricto sentido, hoy no se sabe. El senador que se ha manifestado a favor del injerencismo y de violentar la soberanía en nuestro país. Y que le fue tan mal en el proceso pasado, además. En fin, mira, hablemos de lo importante. Nuestros paisanos envían a sus familias aquí en México cerca de 65 mil millones de pesos anuales en remesas, ¿no? Y eso es nada más el 20% de lo que generan allá en Estados Unidos. O sea, levantan a dos países con su esfuerzo, con sus manos nobles, con su enorme generosidad. Y hay que estar hablando de ellos. Ellos tienen que ser siempre el centro de estas mesas de debate. Hay que cuidarlos y cuando no decimos fentanilo, unidad, ¿no? Bueno, fentanilo, por Dios, si tu bancada, bueno, hay creo que tú votaste en contra de elevar a rango constitucional, considerar delito grave hay que cuidar a los fabricar que y comercializar fentanilo. Tú votaste en contra de elevar a rango constitucional que fueran considerados delitos graves. Es la cantidad de ¿con qué cara? que Pero vive bueno, en México. Mira, no se puede hablar de llamado a la unidad de dientes para afuera porque al final eso sería querer
que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes. ¿Y por qué quieren, en verdad, que le vaya mal a nuestros hermanos migrantes? Eso no es porque ellos cierto. perdieron el voto migrante. O sea, porque esos migrantes tuvieron que mentira. huir No es cierto, de ganamos. México. Ustedes perdieron el voto migrante. Ganó el PAN. La doctora Claudia Sheinbaum El Pardo voto ganó con el voto migrante, los migrante. legisladores Por migrantes, Dios, porque si no, no Xochitl les Gálvez, entiendo. Claudia Sheinbaum Los ganó, legisladores Claudia migrantes son del Sheinbaum. PAN, por Nuestros Dios. paisanos No digas están con el cosas, movimiento de la no, cuarta ¿por qué ¿A qué te dices refieres cosas cuando raras? dices No, que quieren que mentiras. les vaya mal? ¿Quiénes y Porque por si qué? haces un llamado a la unidad de dientes para afuera, con peros, y empiezas a poner obstáculos, y empiezas a decir, sí aquí y acá, abajo del oscurito, pues ahí no. Por ejemplo, peros? ella votó, Kenia ¿Cuáles votó en peros, contra señora? de elevar a rango constitucional que se considera delito grave la comercialización del fentanilo. ¿Lo votaste en contra? ¡Claro! Porque Ahí está esto su sí voto en son el fatos tablero. loquísimos. Acuérdate Ahí que, está que su metieron voto. Aguántame, junto aguántame. el voto del fentanilo y Vapeadores. metieron vapeadores. Pero no te lo Y reservaste. que nosotros No es cierto, y no era dijimos- vapeadores, no es cierto. No es Sí, cierto. era No, vapeadores, no, eran sí, era 3 delitos, no vapeadores. es cierto. A ver, aguántame. No es Kenia, cierto, era aguántame. extorsión, yo conozco el A ver, dictamen. dale. Era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización del fentanilo. No. Eran esas 3. Vapeadores estaba Venían- a punto y no, aparte. sí era venía- uno. sí venía también no, No vapeadores. es cierto, Vapeadores. revísenlo, Te estoy revísenlo. pidiendo Lo el voy a dictamen para... publicar en redes Bueno. sociales. Fueron 2 temas aparte. Elevar a delito grave. Vapeadores no. Se prohibieron, Prohibir. pero no se elevó Pero venían en al el catálogo mismo 19 párrafo. constitucional Ya, para está buscando nada. el Fue documento para que extorsión. antes de que te vayas fabricar tengas claro. facturas Es que me preocupa falsas. que mientan Una por una. de esa Y- manera. No. Si no, no Ellas no votaron entendemos en nada. contra. No, tú estás confundiendo PPO, prisión preventiva oficiosa. Pero por eso, delito No, grave. estamos ¿Qué hablando- significa delito Esa fue la de grave? ley Por de Dios, salud, legisladoras, Andrea, donde estudien. venía Pero Es que estás hablando de otra Elevar a cosa. delito grave, que es el 19 constitucional, significa que ameriten prisión Claro, preventiva pero oficiosa. fentanilo es una cosa, Sí. estaba con vapeadores y No cigarros estaba con electrónicos. vapeadores, era extorsión, fabricación de facturas falsas y comercialización y distribución del fentanilo y sus precursores. Pero Delito estaba en- grave. en Entonces, prisión ¿quién preventiva. está? Claro, Pero el es que, 19 a ver, constitucional. nada más para aclarar, No. Kenia, Andrea, No. aguántenme. En este momento yo voy a saliendo viola de derechos este Aguántenme, momento. necesito una por campana. Dios. ¿Sí A o ver, no? Alejandra. ¿Votaste en contra? Viola ¿Votaste en derechos contra? humanos, Aguántame, Independientemente. aguántame. A ver, Alejandra, ¿cómo Claro que estaba esa votaron en legislación? contra. Alejandra Sí, Barra. Vapeadores no estaba en eso, no es no cierto. estaba, Es falso. A no ver. estaba en esa porque no la llevamos Eran como los temas de prisión O sea, en el tema preventiva. del fentanilo, Era ¿qué había? prisión preventiva oficiosa. Para Al comercialización de tema de fentanilo. vapeadores no era elevarlo a delito grave, No. pero sí era tipificarlo como Claro. delito. No, a ver, no pero ¿por qué estaba están metiendo tipificado. Claro, vapeadores? porque lo metieron en Estamos la hablando del Constitución. fentanilo. Fue Por cuando eso. hicieron la tontería El de tema, meterla en la porque Constitución. están el tema, hablando de Azucena, Estás el equivocada. tema que complicó todo es que se El metió el PAN, paquete. no, es que estás El equivocada, PRI y totalmente Movimiento confundida. Ciudadano votaron en A contra ver, de elevar a rango a ver, constitucional Andrea, que fueran no existe considerados ni si- delitos no graves. existen los delitos graves, comercializar senadora, por vida del fentanilo. señor. Es el catálogo No, del por 19 Dios, constitucional. es PPO. Voy a cortar. ¿Quién ayuda No, Voy a al cortar. crimen Dios. organizado? Sí, de- Espérenme, a ver. Espérenme, por favor. ¿Por qué sacamos este tema? Porque la senadora Es Andrea fundamental, Chávez Toral. dice que Kenia López Rabadán votó en contra de que el fentanilo se elevara a Delito la grave. Constitución como delito grave. Correcto. ¿Qué dice Kenia López Rabadán? Que no ¿Sí es o que haya no? votado en contra, sino que venía en paquete Claro, con son dos- otros son dos temas. Ya te los votaciones. dije los otros dos. Que no podías Que elevar a extorsión, delito grave. que era lo de extorsión y vapeadores. fabricación de Son facturas Son dos falsas. votaciones Espérame, distintas. Kenia. No, Con sí, otros dos por temas, Dios. que ¿cuáles Ay, eran, Alejandra Barrales? El de vapeadores. No, vapeadores pero no estaba en vapeadores ese. para. No es cierto. Es que estamos hablando de dos diferentes. Sí, por eso, Andrea. ¿por qué Son dos metieron temas. vapeadores? No, porque estamos hablando de Sí. prisión preventiva que elevaba Es que estás ciertos Vapeadores no delitos, estaba en y prisión otro preventiva. paquete iba Vapeadores el de no estaba. vapeadores. No. ¿Qué Son significa dos prisión temas preventiva? Delitos graves. Delito, No, decir violar delito violar grave. derechos humanos, Escuche, que te metan a la cárcel y decir que luego te delito averigüen. grave. Pero fueron Pero- dos discusiones distintas. Pero por eso no digan A ver, vapeadores. pero hay, Es que hay un estás tema que nos confundida, puede senadora. ayudar a Alejandra, salir por de favor. dudas. Hay No, documentos claro, claros. claro. Busquemos, No hace daño, ¿eh? pasemos de Sería hoy Azucena a los dos publicar dictámenes por favor. para que redes los sociales. conozcan. Si son tan amables. A ver, nada más Publíquenlo para, y me nada más arroban por porque esta alusiones, confusión. Pero a mí me por gustaría alusiones que para nos aclarar. llegar. Solamente A ver, por alusiones vas, y Kenia, para un aclarar. minuto porque nos tenemos Por que ir y un supuesto minuto. que yo Andrés. siempre he votado en contra de que metan a la gente a la cárcel y luego averigüen. Eso es una política terrible del gobierno anterior y que, por cierto, este gobierno ha continuado. Por eso es que este país está ensangrentado, porque sus políticas no están funcionando. No confundas al auditorio. Es claro quiero confundir que al auditorio. ustedes no tienen una prioridad, que es salvar a los mexicanos de este país ensangrentado en el que lo tienen. Su prioridad es tener más poder y más dinero. Esa es, lamentablemente, la realidad de Morena en México.
Andrea. ¿Qué significa considerar un delito como delito grave? Ampliar el hay catálogo delitos del graves ya, artículo por favor. 19 constitucional es que ameriten prisión preventiva oficiosa, efectivamente. Vapeadores, dejémoslo de lado porque ni siquiera entró en esa discusión, para nada. Eso solamente En la de ensucia el prisión preventiva, argumento. no. Sí, no. ¿Cuáles sí entraban en paquete? Considerar delito grave extorsión, fabricación de facturas falsas y la comercialización, distribución y producción de fentanilo y precursores. El PAN votó en contra de considerar delito grave. No se lo reservó. Graves, por Dios. Sí existe, No es el existe. 19 constitucional existe. que amerita en prisión A lo que preventiva te oficiosa. refieres Entonces, es no prisión pueden preventiva. estar votando en contra de elevarlos como delitos graves y de pronto decir, Porque hay un ustedes problema de quieren meter a seguridad, la gente entonces a la cárcel y luego ayuden. averiguar. El llamado a la unidad no es de dientes para afuera. Correcto. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y igual y grabamos un videito o algo para mostrar los documentos, porque Por no puede haber dos supuesto. Yo lo voy verdades a publicar del en mismo redes tema. sociales. Porque México debe Son ser dos la verdad. temas completamente Adiós. distintos. Regresamos. Buen día.